vuole un miglior clima di cooperazione internazionale, che si vuole quello che si chiama la partnership internazionale per lo sviluppo, riconciliarsi con Cuba mi sembra una cosa necessaria per essere credibili. Assolutamente sì, perché quando si è spezzato questo filo, si è spezzato non perché Cuba volesse fare una cosa cattiva, ma perché chiedeva dignità, chiedeva indipendenza, chiedeva autonomia e quindi chiedeva di fare bene una cosa che fino allora non era stata fatta bene. Allora perché sceglieva di bene è stata in qualche modo punita, no? Se decía que un día el comandante Ernesto Che Guevara hablaba con Fidel Castro sobre distintas cosas y el Che le dijo a Fidel, Fidel, ¿tú piensas que habrá algún día en que Cuba y los Estados Unidos puedan tener relaciones? Y Fidel le contestó, dice, sí, el día en que haya un presidente negro en la Casa Blanca y un papa argentino en el Vaticano. Tanto era, se imaginaba algo tan remoto que esa fue, se supone, la respuesta que le dio Fidel. Se è caduta l'Unione Sovietica sono caduti tutti i satelliti, ma non Cuba. Ma non Cuba, perché Cuba si muoveva sostanzialmente in autonomia ideale e non era strettamente comunista come nei paesi dell'est, perché è un paese latinoamericano, è un paese da tradizioni multiculturali profonde, un paese che ha una grandissima coscienza e aveva coscienza della rivoluzione e dei benefici di uguaglianza e di giustizia che questa rivoluzione comportava. Oggi è un giorno di pioggia qui a La Habana, però noi ci troviamo di fronte a un anno di sole per Cuba. In meno di 20 anni 3 papi che passano per Cuba. Può leggere questo evento, la venuta di Francesco, come un segno dei tempi. Un uccello non è in vendita in mercato senza la volontà di Dio. Per me, 3 papas significan un récord para un pequeño país como Cuba. Y sobre todo cuando el Santo Padre, con la sua voluntad, ha predeterminado que el viaje comienza en Cuba. Es muy importante, porque es todo un símbolo. El Papa viene a Cuba y después va a Estados Unidos, donde es más duro el hierro del eslabón que hay que romper. In Cuba già sta rotto. Alla caduta dell'Unione Sovietica c'è stato un momento di crisi economica molto forte, quello era un momento che si è... Esatto, e in quel momento poi io ricordo le famose parole del Papa Giovanni Paolo II che disse, lasciando quest'isola, Cuba si apre al mondo e il mondo a Cuba. A partir de aquel momento yo pienso también que muchos en el mundo se hicieron la pregunta, bueno, si el Santo Padre llama a que el mundo se abra a Cuba, ¿habrá alguna razón? Porque no se puede decir que el Papa fuera un partidario de la Revolución Cubana, no es que fuera un amigo de la Revolución Cubana. El Papa, desde su posición como padre de la Iglesia Católica y de una de las principales iglesias del mundo, hizo esta propuesta de che Cuba si apriera al mondo e che il mondo si apriera a Cuba. E adesso ti sembra che le cose stiano Le cose stanno andando in quella direzione, da alcuni anni in modo particolare, ma si vede dalla vita anche della gente. Questo stesso quartiere dove noi ci stiamo muovendo, di La Habana Vecchia, era un quartiere deprimente nel 98, adesso con la ripresa dei restauri ci sono delle zone che sono diventate bellissime, affascinanti. Non è ancora finito il lavoro, ci vorrà del tempo,
però le parti che sono state ripristinate, hai visto come sono straordinariamente belle, no? Anche nella povertà è una gente complessivamente serena, allegra, no? Solidale, cioè, è speranzosa, condividono. Cuba es abierta al mundo, el mundo se abre a Cuba. Gracias a la mediación de su santidad el Papa Francisco ha ocurrido una aproximación vital con el presidente de los Estados Unidos, el presidente de Cuba. Hay muchas cosas que deben ser solucionadas, pero se han dado pasos que para mí son inexorables, sobre todo porque propicia la aproximación pueblo a pueblo. Se produce un reconocimiento y va quedando a un lado un periodo de temor, un periodo agresivo, un periodo de una política muy difícil para Cuba che ha causato mucho sufrimiento al pueblo cubano. Che cosa ha scritto? Nonna, perché lottano i popoli, i poveri per l'amore e per il rispetto, i ricchi per l'oro e per l'ozio. Vamos a tocar un son para que goce la gente. Prepárate mi compa y para poner el ambiente. Vamos a tocar. Silencio. Gracias. I dance inside of me. I dance with my eyes closed. And I keep working. I keep working for something that it was born inside of me, that it could not die. Y la compañía del Ballet Nacional de Cuba es una compañía que le está dando la vuelta al mundo entero, bailando. La enseñanza de ballet en Cuba es gratuita. Claro, nosotros hemos tenido dificultades obvias en nuestro desarrollo económico, pero sin embargo hemos alcanzado desde el punto de vista del índice de desarrollo humano, como le llaman en las Naciones Unidas, índices muy altos. ¿Por qué? Porque para Cuba siempre el centro de la revolución cubana es el hombre, es el mejoramiento del hombre, es la seguridad de que el hombre pueda desarrollarse plenamente desde el punto de vista de su salud, desde el punto de vista de su educación, desde el punto de vista de su cultura, desde el punto de vista del mantenimiento de principios morales, si se quiere, de principios éticos que sostiene la revolución. Y creo que en esto hemos tenido muchos éxitos que son conocidos. Porque en Cuba, a pesar de la situación de relativa pobreza, en una sociedad donde no hay mendigos, donde no hay nadie desamparado, que no hay un niño sin escuela, no hay un joven sin preuniversitario u educación secundaria, y todo aquel que tenga las posibilidades, me refiero intelectuales, puede asistir gratuitamente a las universidades del país. O sea que en el orden de la educación hemos demostrado que eso forma, y además eso es fundamental para el desarrollo económico de un país y el desarrollo sustentable. Por lo tanto, para mí, estoy hablando con absoluta sinceridad, los objetivos relativos a la educación estaban casi logrados, pero una mirada serena, objetiva, de lo que venía por dentro del objetivo, yo creo que fue un impulso para nuevos programas, nuevas
nuevas puestas en práctica de soluciones a problemas que teníamos en aquella época y a problemas que tenemos hoy, aunque no sean iguales. Potremmo dire paradossalmente che questa situazione di isolamento in cui è stata, isolamento economico e politico in cui Cuba è stata costretta negli ultimi 50 anni, però in qualche modo ha permesso quel tipo di, per quanto povero, sviluppo sostenibile, cioè quel tipo di modello di vita in cui anche avendo meno, però c'è una dignità fondamentale di base e c'è un'eguaglianza che rende la vita più umana. Sì, è vero, però lo sviluppo sostenibile non significa che noi dobbiamo vivere una vita difficile, una vita particolarmente faticosa. Ora, la vita del popolo cubano è stata molto faticosa perché mancava anche dell'essenziale. Allora, loro non vogliono un modello che sia rovesciare questo che stanno facendo, ma vogliono un modello che sia mediano rispetto a non avere nulla o a avere tutto e dimenticarsi degli altri. Un hombre que actúa con franqueza, piensa audazmente, José Martí. Y la consigna fundamental que tuvo la revolución en aquella época era que el que sabe más enseña al que sabe menos. Y eso parece que no, pero eso es una forma de la conciencia social que de alguna manera todavía está vigente en la sociedad cubana. La sociedad cubana hoy está pasando por grandes contradicciones. Es verdad que el acceso a los recursos y a la riqueza no es la misma que antes, se han diferenciado grupos sociales. Pero de todas maneras la gente en la calle siempre ve mal cuando una persona sabe que está explotando o haciendo uso de las dificultades que tiene otro para enriquecerse un poquito más. La gente de todas maneras lo hace, lo compra, pero sabe que esa persona no está haciendo como él quisiera que fuera. La cultura del popolo è un pueblo culto. De cada 10 cubanos, 1 es un graduado universitario. Esto es importantísimo. El arte. Sì. Un sueño. Una forma de soñar. Una forma de ser feliz. Una forma de libertad. Creo que es personal, creo que es el camino que algunas personas encuentran de acercarnos a una felicidad, a un sentido de la libertad, de decir verdades. Es pasión, es una forma de dar lo mejor que uno tiene. Cuba es un manantial de música, un manantial inagotable de música. Cuba es también un gran polo emisor de música hacia el mundo y también una fuente de música hacia adentro, hacia nosotros. Muchas cosas que pasan en Cuba que no son el arquetipo cubano. Hay como una especie de patrón, de matriz, de conocimiento de lo cubano en el mundo. Pero esa matriz es inexacta, esa matriz es imperfecta, es incompleta. Dentro de Cuba hay mucha más música que la que el mundo conoce. Como músico, echo de menos a veces que no se conozca más esos detalles de nuestra música maravillosos, no turísticos, y sí profundos y profundamente expresivos del alma cubana. Yo creo que el arte, por lo menos para mí, lo que he recibido, no lo que yo doy, lo que he recibido sí ha sido una educación al espíritu, una educación para mejorar el espíritu. No existe ningún país que no sea religioso.
El ser humano es religioso, mayoritariamente y estadísticamente. En Cuba hay una religiosidad muy peculiar. No es una religiosidad aferrada al dogma, pero hay mucha fe y mucha creencia popular, muy extendida, muy mayoritaria, y sobre todo alrededor de la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad. Yo creo que la vida nos da la oportunidad de hacernos cada vez mejor, si ese es el camino que elegimos. Che è successo, Carlo? Che è successo? È successo che abbiamo avuto un incidente abbastanza serio con la macchina, perché la macchina che veniva da destra, ma che doveva stare attenta a dare la precedenza, non l'ha data perché c'è il segnale e è passato proprio in una situazione difficile. Per fortuna andava abbastanza piano e queste macchine antiche sono molto potenti come carrozzeria, se no sarebbe stato un problema più grave. Por eso yo pienso que hay algunos mecanismos sociales que pueden influir, ¿no? En que la gente sepa que con independencia de quién tú eres o cómo, parece una cosa muy sencilla, pero todo el mundo recibe en Cuba un pan que no es un buen pan, que hay muchas críticas, que tiene muchos problemas, que es, hay quien no le gusta, en todos los lugares hay críticas sobre la calidad de ese pan, por ejemplo, pero ese pan, si usted quiere y lo quiere comprar, es el mismo y vale solo 5 centavos. Vale solo 5 centavos, que eso casi no es nada en Cuba. 5 centavos no de dólar, 5 centavos de peso cubano, que es menos que un centavo dólar. Es una cosa casi que ridícula. Parece que no, pero el acceso a eso equitativo, como quiera que sea, hay quien no lo compra, hay quien lo compra más caro, pero eso parece que no, pero da una cierta, trata de eliminar la diferencia y que todos tratemos de ser de alguna manera iguales. Oggi un difensore eccezionale della dignità dell'uomo, soprattutto degli esclusi, è Papa Francesco, che dice: non fermiamoci a parlare dei bisogni dei poveri, ma rendiamo i poveri protagonisti. Para que la visita del Papa Francisco a Cuba, programada para septiembre próximo, traiga esperanza, alegría y bienestar a nuestro pueblo. Yo creo que en lo personal te puedo decir que nos enriquece, porque es un papa que, digamos, desde que llegó al pontificado ha condenado la distribuzione della ricchezza desigual. E lei quindi ritiene fondata finalmente la speranza che si volti pagina realmente e non sia solo una piccola tappa? No, io penso che sarà un cammino che ha cominciato ma che non ha una possibilità di fare, diciamo, un passo indietro. Mi sembra che questa sarà una tappa definitiva di un nuovo orientamento della vita del paese verso il futuro. Yo creo que en eso, para mí en lo personal va a ser una prueba importante también de conocer a un papa con ese carisma, con ese carácter. Yo conocí a 2 anteriores, tuve ese privilegio y cada uno es distinto en su forma de ser. Son, por supuesto, tienen un pensamiento similar desde el punto de vista de llevar al mundo el pensamiento de la iglesia, de la doctrina social, pero cada uno lo hace de forma differente porque cada ser umano le pone su impronta. Y Francisco también lo hará en Cuba. Una cosa che mi sta molto a cuore, è veramente difficile, però se ci riuscissimo, è riaggiustare la visione della carità, come ti dicevo, no? Allora, la carità vista non come elemosina, ma la carità vista come giustizia, la carità vista come impegno. Allora, quando mi diceva Rolando
della carità del rame e come quella visione della carità ha ispirato la lotta per la giustizia. Ecco, quella è la carità di cui bisogna parlare, che si è persa la traccia. Non so se riuscissimo a ritrovare quello, a usare qua Cuba proprio come un ambiente per rispiegare come una carità militante, impegnata, sociale, non una carità elemosiniera. Siempre el camino de la honestidad artística, por decir, hacer lo que uno disfruta esencialmente hacer y lo que uno cree que de verdad es importante decir, porque es lo que te emociona, porque es lo que es tu verdad. Yo creo que si uno va siguiendo sin dejarse influir por las tendencias de mercado o políticas o no sé, por todo lo que de alguna manera te conforma, y en el momento de crear, tú buscas lo que es sincero dentro de ti, lo que es importante, lo que tú tienes que dejar dicho. Yo creo que es una buena guía.